Monte Albán, teotihuacanos y los mayas ahora son las grandes culturas. Han consolidado poblados, calendarios y sistemas de numeración. Llegamos al periodo final y a las grandes culturas que atestiguaron la conquista. El posclásico. Recordemos que Teotihuacán, Monte Albán y Tikal eran los centros de poder más importantes. Pero su poderío fue contrarrestado por las ciudades de Cacaxtla, Xochicalco, El Tajín, Sachila y Uxmal. La lucha de poderes resultó en un fortalecimiento militar. Entre murallas y fortalezas, el incremento de las guerras y el aumento al culto de dioses guerreros. También surgieron nuevas rutas comerciales y sucedió un reacomodo político y social. Los nuevos pueblos, fundados en territorios estratégicos, buscaban el control de las rutas comerciales, así como el dominio político y militar para someter a los demás. Ser miembro del ejército era una posición de prestigio. La religión había elevado la guerra a un nivel sagrado y el arte la exaltaba aún más con escenas de batallas o de dioses devorando corazones. Así aumentó la práctica de los sacrificios humanos y del Zompantli. Monte Albán fue prácticamente abandonada. La población de Teotihuacán se redujo de 150,000 a solo 30,000 habitantes. Al igual que las ciudades mayas, marcadas por rivalidades, los conflictos y la violencia. De esta manera se impusieron las ideas que proclamaban a la guerra como el medio de conquista y el medio de poder. El inicio del posclásico. La búsqueda de nuevos territorios llevó a muchas personas a poblar la zona central de Mesoamérica, donde hubo nuevos asentamientos y pequeños pueblos, mientras Cantona, Cacaxtla y Xochicalco, Tula y Chichén Itzá gozaban de su apogeo. También arribaron habitantes provenientes del norte, a quienes les llamaban los chichimecas. Se asentaron en varios pueblos, aunque el más relevante fue Tula, que se convirtió en la ciudad más importante del centro mesoamericano. Al mismo tiempo ocurrió el despunte de Chichén Itzá en la zona maya. Ambas eran ciudades hermanas que mantenían estrechos lazos comerciales. La ciudad de Tula, o lugar de los tules, se ostentaba como el sitio central del dios Quetzalcóatl. Ahí los gobernantes se consideraban sus descendientes, por eso se les rendía culto. Mientras que los soldados Águila y Jaguar alimentaban al sol mediante la guerra. De esta manera, el poderío de Tula tenía justificaciones divinas y se conectaba culturalmente con otras ciudades gracias a un intenso intercambio comercial. Los pueblos mesoamericanos compartieron símbolos como el águila, el jaguar y las montañas o el movimiento, además del calendario ritual de 260 días. Incluso sus códices narraban pasajes parecidos, como la guerra, sacrificios, alianzas, matrimonios, astros y dioses. Pero Tula sufrió un repentino colapso al ser destruida y abandonada por la división de sus gobernantes. Esto disolvió la unión de los pueblos y dio pie a migraciones que desembocaron en el posclásico tardío. Los chichimecas mexicas y de Xolotl, así como los totolipanecas, acolhuas, tepanecas y otomís, migraron y fundaron nuevos pueblos de la zona central de Mesoamérica: México Tenochtitlán, Tenayuca y Texcoco, Amecameca, Coatlinchán, Azcapotzalco y Xaltocan. Crearon alianzas, fortalecieron sus ejércitos y lucharon entre sí en su pleito por el territorio. Tras varias generaciones, los pueblos centrales crearon ciudades y se alternaron el poder. Así fue hasta el dominio de los mexicas y la Triple Alianza. Los mexicas fueron un pueblo de origen chichimeca que emigró del norte. Inicialmente se asentaron en Chapultepec, hasta ser expulsados por los tepanecas. Por tanto, se vieron obligados a adentrarse en una zona inhóspita, repleta de serpientes y fango en mitad del lago de Texcoco. Su origen mítico remitía a un lugar sagrado llamado Aztlán, el lugar de las garzas. Cuenta la leyenda que partieron de aquel lugar guiados por el dios de la guerra Huitzilopochtli, donde encontrarían una señal que les mostraría su nuevo hogar. Al ver pasmados un águila devorando una serpiente, fundaron México Tenochtitlán. Originalmente, fueron tributarios de Azcapotzalco y participaron con ellos en numerosas batallas contra diversos pueblos. Sin embargo, esta situación concluyó al cabo de la alianza con Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco, con la cual derrotaron a Azcapotzalco. México Tenochtitlán tomó el liderazgo y se unió a Texcoco y Tlacopan, dando origen a la Triple Alianza. Así inició el dominio mexica, que creció y se impuso prácticamente en toda Mesoamérica. El área maya fue la única que se sostuvo independiente, aún manteniendo un intenso nexo comercial con todo el centro mesoamericano. Los mexicas fundaron una imponente ciudad bajo el liderazgo de sus tlatoanis, los gobernantes divinos. Ellos se encargaron de expandir su poderío y así forjaron el gran imperio mexica. Tenochtitlán contaba con templos monumentales, construidos por etapas, adornados con esculturas de sus deidades. Tenía una enorme red de plazas y avenidas, acueductos y zonas de cultivo.
rendían culto a muchos dioses, que representaban un orden cósmico basado en fuerzas opuestas que luchaban entre sí, mientras se complementaban para crear los ciclos del mundo, como la vida y la muerte, el frío y el calor, y lo femenino y lo masculino. El orden cósmico y de los dioses estaba sujeto a la influencia del tiempo, y por eso medían diferentes ciclos a partir de dos calendarios, uno de 365 días y otro de 260 días, los cuales eran sincronizados cada 52 años, el tiempo de renovación de cada ciclo. La ciudad, rodeada de agua, comunicaba al exterior a través de canales. Las poblaciones y barrios que pertenecían a su red de influencia otorgaban sus bienes o su trabajo como tributo, y tenían su propia estructura territorial, social y de gobierno, llamada Altépetl. La guerra era crucial para la religión. Dotaba de prisioneros para el ritual del sacrificio, motivado por el culto a Huitzilopochtli. Por eso el Tzompantli exhibía las cabezas de los prisioneros muertos. El dominio sobre otros pueblos y ciudades mediante la guerra pudo asegurar los tributos y riquezas para Tenochtitlán, que recibía artículos de gran valía de territorios recónditos, además de poseer una red comercial sumamente extensa. El último periodo. El pueblo mexica, fundamentalmente guerrero, logró con sus imponentes ejércitos dominar Mesoamérica. Los tlatoanis tejieron múltiples alianzas, dirigiendo a sus guerreros Águila y Jaguar hacia la formación de un reino poderoso. Sin embargo, esta estructura de dominación creó un resentimiento gradual hacia sus gobernantes en varios pueblos sometidos al imperio. Resentimiento que tendría graves consecuencias en el destino de Mesoamérica. En tierras lejanas, al otro lado del mundo, Europa capitaneaba continuos viajes bajo la iniciativa de hallar nuevas rutas comerciales, plata, oro y territorios. Portugal y España encontraron en América la abundancia de recursos que buscaban, un incalculable abastecimiento de oro y una crucial oportunidad para conquistar el territorio. ¿Pero qué sucedió tras las expediciones de España? ¿Qué le ocurrió a los tlatoanis mexicas? ¿Qué propició la caída de Tenochtitlán? ¡Acompáñanos a averiguarlo!